Hola, buenos días. Tengo un par de personas que están Hola, uniendo. buenos días, profe. Hola, profe. Nada, doy 2 segundos a eso. Mientras tanto, bueno, voy comentando un poco sobre la idea de lo que, lo que vamos a ver hoy, como para que sea, para aprovechar un poquito este ratito. Eh, Mañana tenemos el examen, así que la idea es hoy, bueno, ustedes ya tienen que tener estudiado toda la materia, básicamente, ¿no? Porque es el día anterior al examen. Eh, si son como yo, probablemente todavía no tienen estudiada toda la materia, sino que su plan es hacerlo hoy. Pero la gracia es que un paneo de todos los temas sí lo tienen que tener. Y la gracia es que un poco ahora vamos a encastrar esas distintas piezas. ¿Ok? Como si tenemos, si cada unidad es como una pieza de rompecabezas, la idea es que no se nos mezclen, sino ponerlas cada una un poco en su lugar. También vamos a hablar un poquito sobre el examen, para que ustedes, bueno, esas puntadas finales las puedan acomodar. Y bueno, y finalmente, aquí también vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Ok? Voy a empezar ahora a compartir pantalla. Y como siempre, bueno, ante cualquier duda me frenan. Primero, a ver, ¿qué temas vimos? Empezamos por estadística descriptiva. ¿Qué era estadística descriptiva? Nos daban un conjunto de datos. A veces nos daban los datos ya resumidos, a veces nos daban los datos crudos, digamos, o sea, nos tiraban todos los numeritos, ¿no? Aquello del ingreso y nos tiraban el ingreso de cada persona. Había veces que ya nos lo daban agrupado de alguna manera, había veces que directamente nos daban la estadística, o sea, las estadísticas de resumen para que hagamos la interpretación, ¿no? Un gráfico, unos valores. Eh, y la idea ahí era que empezamos a comprender cómo se comportaba un conjunto gracias a que podíamos resumirlo, ¿no? O sea, era una herramienta para entenderlo. Yo me tiras 1 millón de filas con datos, no entiendo ni qué hay ahí. Cuando me lo empezás a resumir con todas estas medidas, empiezo a darme un poco más de idea de qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Ahí hicimos un corte y nos pusimos a hablar de estadística ya como un poco más dura, ¿no? Empezamos a hacer una serie de definiciones más intensas, ¿no? Hablamos de conjuntos, la intersección, la unión, que era una probabilidad, que representaba una probabilidad, que era un valor entre 0 y 1, que lo que hacía era simplemente reflejarme cuán probable era un evento, ¿no? Si estaba más cerca de 1 era más probable, si estaba más cerca de 0 era menos probable. Sabíamos que ninguna probabilidad era mayor que 1 ni menor que 0. Ahí también comprendimos un poco estos problemas cuando queremos, por ejemplo, buscar la probabilidad de la unión entre dos eventos. Capaz que hacíamos un doble conteo, entonces teníamos que sustraer la parte de la intersección. Y en todo esto también hicimos una diferenciación que ya fue introducida en la parte de estadística descriptiva, pero ahora dentro del contexto de la estadística empezamos a hablar de variables discretas y continuas, ¿no? Que la discreta tenía probabilidades puntuales, que a esa distribución de probabilidades le decíamos función de probabilidad, y la continua lo que tenía era densidad, ¿no? Que la probabilidad puntual de una continua era 0, pero lo que teníamos era una función de densidad y podíamos acumular la densidad para encontrar cómo se repartía esa probabilidad. Después, cuando acumulábamos, teníamos la función de distribución, que era la probabilidad acumulada a izquierda. Entonces, por ejemplo, si queríamos la probabilidad de derecha, podíamos usar 1 menos la función de distribución ordenada en ese punto. Y vimos también cómo se vinculaban estas dos unidades, ¿no? Que se parecen mucho, pero que son cosas distintas. La unidad de estadística descriptiva, veíamos que, no sé, ahí teníamos, por ejemplo, los cuantiles, teníamos la media, la varianza, y después acá veíamos cómo realmente eran esos conceptos, ¿no? La media, la varianza, los cuantiles. Con muchísima potencia, porque acá venían y nos decían, che, esto de acá tiene esta función de probabilidad, ¿no? Y eso era un dato que nos venía dado, ya sea porque era obvio, como en el caso del dado, que eran equiprobables, o la ruleta, o si no, nos decían, mira, esto simplemente distribuye así, y listo, ¿no? O sea, es como
y porque lo hice el enunciado, porque lo hice el ejercicio. Que era una herramienta un poco simplista, pero en definitiva era una herramienta que teníamos que aprender a manejar. Bueno, esto de regla de suma de producto, medio que ya lo comenté, también vimos, bueno, Bayes. En esperanza y varianza, ¿qué vimos? Vimos cómo podemos trabajar con esperanza y varianza cuando tenemos suma o productos de variables, ¿no? Tengo dos variables aleatorias, me interesa la esperanza de la suma, ¿cómo hago para resolver eso? Me interesa la varianza de la suma, ¿cómo hago para resolver eso? Me interesa la esperanza del producto, ¿cómo hago? Necesito condiciones, bueno, según cada caso particular necesitábamos garantizar que se cumplía alguna u otra condición. Después, entre las funciones de probabilidad y densidad, dijimos, bueno, podemos inventar las que queramos. Para que una función de probabilidad o densidad sea válida, ¿qué tenía que pasar? ¿Alguien se acuerda? Las leyes de Cumplir la ley cierre de y no de negatividad. imposibilidad. La ley de cierre y Negatividad. de no negatividad. Exactamente, o sea, no podemos tener ni probabilidad ni densidad negativa, y cuando acumuláramos toda la probabilidad, esto es la integral para todo el dominio de la variable o la probabilidad para todo el dominio de la variable. Cuando acumuláramos eso, tenía que ser igual a 1. Entonces, no importa qué forma bizarra se nos ocurra, en tanto la función cumple esas dos propiedades, según si estamos en continuo o en discreta, será con una función de probabilidad o con una de densidad, ya está, ya vale, ¿no? O sea, no necesito que sea Poisson para que sea una variable aleatoria con una función de probabilidad, con una función de probabilidad válida. Ya está, o sea, con cualquier cosa que definamos, ¿no? O sea, ya está, listo, y ya está perfecto. Ahora, de las infinitas alternativas que se nos pueden ocurrir, dijimos, bueno, mira, aparte hay algunas que son estándar, que son muy importantes, que son muy frecuentes, que son muy útiles, etcétera. ¿Cuáles son? Bueno, y ahí empezamos con un bombardeo de distintas funciones, que bueno, que la Bernoulli, que la binomial, que la geometría, que la hipergeometría, que la binomial negativa, y así, un montón de definiciones. Que si bien al principio era algo que rozaba lo espantoso, porque eran un montón de letras volando para un lado para otro, y si uno no viene de cursar análisis matemático el cuatripasado o recientemente, puede ser un poco fuerte a la vista. Pero en definitiva, después cuando hacíamos nuestras aplicaciones, veíamos que claro, que era todo bastante sencillo, ¿no? Necesitábamos encontrar cuáles eran los valores de esos parámetros que tenía cada distribución, ¿no? Esos parámetros eran una constante, qué sé yo, la Bernoulli P era un valor entre 0 y 1, ¿no? Y listo, ya está, y se acabó el problema. Y encontramos la probabilidad que hiciera falta. Y listo, y se resolvía lo que hiciera falta resolver. Eh, y bueno, y cerramos la materia con esta última parte, este último tramito, donde vimos aproximaciones entre distribuciones, ¿no? Que aún si no fuera del todo claro si una variable tiene una distribución u otra, vemos que hay probabilidades que convergen, de modo que el error de aproximación estaría contenido. También vimos el teorema central del límite, que decíamos esto es hiperpotente, porque cuando yo trabajo con el teorema central del límite, en esencia lo que estoy haciendo es abrir mi espectro de aplicaciones a un sinfín de situaciones, ¿no? Tengo que cumplir algunas condiciones, sí, las tengo que cumplir, por ejemplo, la independencia, ¿no? Pero ya no necesito hablar de, bueno, mira, estoy haciendo un montón de, tengo estas variables y todas distribuyen normal, o todas distribuyen por zona, todas distribuyen lo que sea, sino que inclusive en ese caso yo puedo pasar después a trabajar en forma aproximada, ¿no? Esto era siempre en el contexto de teoría asintótica, y por ende íbamos a tener un cierto error de aproximación, porque jamás vamos a estar parados en el límite, parados en el límite. Pero bueno, y bueno, también la desigualdad, ¿no? de Chebyshev. Eh, entonces, es un montón de contenido. El primer parcial es intenso, el segundo también. Pero lo que tiene el primer parcial es que, aparte de ser un montón de contenido, es la primera vez que uno entra en estadística, entonces es fuerte. ¿Qué sugerencias les doy yo? Un poco también en vista de cómo tomo yo mis exámenes. ¿Okay? Yo intento que mis exámenes sean difíciles, básicamente por la virtualidad.
fuera presencial les tomaría ejercicios más sencillos y listo, pero si no, como que va fuera, vale. Entonces, bueno, a ver, ¿qué les recomiendo? Repasen bien la teoría, digo, no hagan 80 ejercicios de forma mecánica, porque si no entendieron que algo vale, no sé, eh, si no entendieron sobre qué está fundamentada cada cosa, el examen va a estar difícil. Eh, lo mismo con las fórmulas. Ya saben que el examen es a carpeta abierta, entonces no se preocupen por acordarse de memoria cómo era la función de probabilidad de una binomial. Si ya se la memorizaron, buenísimo. De hecho, hasta pueden ser que terminen ganando tiempo con eso. Excelente, lo aplaudo, lo celebro. Pero no pasen 4 horas intentando memorizar esas fórmulas. Inviertan el tiempo en entender qué es lo que hay detrás de esa fórmula, en cómo utilizarla, en qué está sustentada, por qué es esa fórmula, pero no pasen 4 horas intentando memorizarlas. Lo mismo con los ejercicios. Si a mí me da un ejercicio y le cambian un pelito y yo ya no sé qué hacer, tengo que buscar otra manera de estudiarlo. No hagan todo en forma mecánica. El examen, como ya les anticipé en la primera clase, hay choice y hay desarrollar. En la parte choice, cuando se responde mal, se resta. ¿Por qué hago esto? Porque básicamente es una forma de desalentar tirar por tirar. Eh, Básicamente, ¿por qué está también esta estructura de puntos? Bueno, porque de esa forma el valor esperado de tirar por tirar es negativo. Así que, nada, es una forma de desalentar de tiro el lance. Eh, si tienen alguna idea, yo creo que es razonable responder igual, ¿no? Y también piensen 2 veces antes de responder, ¿no? Si alguien le dice, no sé, qué sé yo, que no sé, la suma de las probabilidades es positiva, y ustedes dicen, la suma de probabilidades es 1. Bueno, 1 es un número positivo, ¿no? Qué sé yo. O la suma de las probabilidades es mayor que -1. Y bueno, y 1 es mayor que -1 también, ¿no? Entonces digo, piensen las 2 veces, ¿no? No es, el examen es corto, tienen tiempo, o sea, ténganlo en cuenta. Y otra cosa al respecto, el formulario se cierra puntual. ¿Por qué se cierra puntual? Porque es injusto que una persona la dilate 5 minutos de más y otra persona capaz, no sé, se trabó con un ejercicio y termina resolviendo las apuradas otra cosa para entregar puntual. Así que el formulario se cierra a las 13, con lo cual les recomiendo cerrar el parcial con anticipación y entregarlo con anticipación. Porque si lo entregan pasado ese horario es como entregarlo en blanco. ¿Okay? Es como que el profesor Díaz se entrega ahora y yo me quedo simplemente sentado en mi banco resolviendo el parcial y lo entrego a las 2 horas. No es válido. ¿Está bien? Así que igualmente yo siempre que estamos rindiendo les voy avisando, chicos, vamos 1 hora o media hora, quedan 20 minutos, vayan cerrando, para que puedan... eh, ¿Nos para que puedan unimos a este link de Zoom o al del Meet? eh, no, les voy a pasar un link de Meet. Que el link de Meet ya lo tienen ustedes. No, yo decía el de las prácticas. No, les voy a pasar yo un link de Meet. Básicamente porque necesito que no se corte la llamada. Para que ustedes no pierdan tiempo en realidad. Y después con respecto a la entrega del Excel, ¿dónde lo subimos? ¿O está todo en un mismo formulario? No, Alexa no se entrega, es un formulario y hay que entregar el formulario. Listo, gracias. Entonces, Profe, o sea, qué sé yo, cuando yo les pida ponerle que desarrollen, eh, van a tener que explicar los pasos. Si ustedes lo hicieron en Excel, en un papel, en una calculadora o lo que sea, acá todo el mundo está en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, hay que ser claros en las explicaciones y con eso ya está. No necesito que me digan, usé la fórmula suma en Excel, porque no va a ir por ahí. ¿Si había otra pregunta por ahí? sí, quería preguntar si era con cámara y audio. Yo la verdad que, no sé, este cuatrimestre creo que somos unas 100 personas inscritas en el curso. 100 micrófonos, la verdad que es un lío. Yo ya tomé examen el primer cuatrimestre y la verdad que el tema del audio era súper Sí, por favor, que sea sin limitante, micrófono. entonces yo directamente lo que hago es tomo con cámara pero sin audio.
Si alguien apaga la cámara, creo que por más de 3 segundos, yo lo puedo echar del parcial por normativa de la facultad, lo cual me parece súper estricto. Entonces, soy un poquito menos estricto, pero en definitiva, si alguien apaga la cámara, yo le digo, y si lo vuelvo a ver con la cámara apagada, se va del parcial, con un 2, porque es como entregar en blanco. Está bien, así que, nada, tengan un celular, tengan eh, la compu, asegúrense de estar con los mínimos, o sea, con el mínimo indispensable, digamos. Lo que sí con el tema de los micrófonos, bueno, esto igual lo hablamos mañana, pero yo les sugiero que hagan las preguntas con el micrófono porque nada, es más rápido y está bueno también que, o sea, todas las preguntas, no hay preguntas particulares. La idea es que la información la tiene todo el mundo. Entonces eso también está bueno de que usemos el micrófono. Ah, y el examen se graba, que no lo subo a YouTube obviamente, pero se graba. Así que bueno, como que todo queda registrado. Si alguien tiene la cámara apagada o lo que sea, sale ahí. Profe, una pregunta. ¿Cuánto tenemos para resolver el parcial? ¿Las 2 horas? Sí, sí, sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente para mí porque preferiría hacerle una modalidad distinta, pero sí, por normativa. Sí. Ok, gracias. No, de nada. Profe, en el chat preguntaron si se puede usar la aplicación que nos pasaste. Sí, sí, se puede. Pero Entonces, por el celular se puede, profe. sí. Profe, una pregunta. Por ejemplo, si vos nos das un ejercicio de distribuciones de binomial y yo lo resuelvo con la aplicación, en el desarrollar, ¿cómo te lo digo? O sea, Eh, Pero lo único que te hace es la fórmula. a ver, no sé qué clase de resolución tenés en mente, pero en definitiva, cuando haya que desarrollar tenés que explicar que entendés. Digo, que yo, para una normal no tenés que desarrollar la integral, por ejemplo. Pero, no sé, que yo si estandarizaste o lo que sea, eso tiene que quedar claro. Eh, yo creo que nunca pasó que alguien entendiera el ejercicio y lo explicara mal. Estoy como bastante seguro de eso. De hecho, como que la gente que más participa en clase o lo que sea, en general, o sea, es una buena vara para ir midiendo eso y yo en general lo que veo es como que se explican bien. Eh, no, o sea, desarrollen todo lo que haya que desarrollar. Los desarrollos, de hecho, no están pensados para que ustedes tengan que pasar 40 minutos hablando y redactando. Simplemente con una redacción corta de, bueno, nada, o sea, sé que este parámetro es así, que este parámetro es así por tal y tal cosa. Luego, usando esta función, termino llegando a este resultado y entonces después interpreto el resultado y se acabó. perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, cerramos entonces con preguntas. Ah, bueno, una cosa, si alguien necesita el certificado, después me escribe un mail o no sé, o si necesita que yo lo valide de alguna manera, me avisa. El certificado, digo, para cuando uno trabaja. Nada, si no hay más preguntas con respecto al examen, ¿Cuántas preguntas son más o menos? no sé, mañana se entera. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, vamos con estadística descriptiva. Vamos a un ejercicio de estadística descriptiva. Les aviso, casi toda esta presentación la hice ayer, así que nada, si después se encuentran, ustedes haciendo con calculadora encuentran alguna diferencia, nada, chequenlo 2 veces, pero si encuentran alguna diferencia me avisan porque puede ser que haya un error. De hecho, o sea, como no tengo la tableta, tengo como que pasarlo casi lo máximo posible al PDF y eso lleva un poco más de tiempo. Bien, tenemos estos datos.
Ok, directamente ya lo que nos dan es la frecuencia relativa. Tenemos una variable x, ¿no? Que, bueno, tendrá el significado que tenga x, ¿no? Será la cantidad de siniestros, la cantidad de eventos de lo que sea, que no viene al caso, ¿no? Y lo que tenemos es la frecuencia relativa, ¿no? En vez de darnos cada valor, cada evento, etcétera, lo que nos dieron es directamente la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que el valor 1 aparece un 30% de las veces, el valor 2 un 20% de las veces, el valor 3 no aparece ninguna vez, el valor 4 un 40% y el valor 5 un 1%. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, a ver, la suma de las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Entonces hacemos 0,3 más 0,2 más 0,4 más 0,1, que tengo, a ver, 0,5 más 0,4 es 0,9, más 0,1 es 1, ¿no? Entonces, esto de acá, esos datos están completos, sabemos que no hay ningún problema por ahí. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos avanzar con las distintas medidas de estadística descriptiva, ¿no? Por ejemplo, podemos obtener la media, que vendría a ser, agarro cada variable y la multiplico por su frecuencia relativa, ¿no? Este por 0,2, más 3 por 0, más 4 por 0,4, más 5 por 0,1. Naturalmente, que nos pongan un 3 en la tabla, o que no nos lo pongan, es redundante, ¿no? O sea, es como si acá hubieran escrito también 1,5 con frecuencia relativa a 0 o 6 con frecuencia relativa a 0. ¿No? Simplemente está molestando ese dato ahí, lo cual no nos está aportando nada con respecto al análisis. Entonces lo que hacemos es resolver numéricamente, ¿no? 0,3 más 0,4, 0,7, más esto de acá que viene a ser 0, ya sé yo. Eso ahí que vendría a ser 1,6 más 0,5, y esto de acá debería estar resuelto aquí abajo. Entonces vemos que la media es 2,8. Aparte, que podemos hacer, buscar la mediana. Recordemos que en la mediana lo que tenemos es un problema, que es, o sea, como cualquier percentil, ¿no? Yo tengo que pasar de estar por debajo o por encima. Y acá en realidad lo que nos pasa es que nos estamos quedando clavados en ese valor, ¿no? Porque vemos que acumulamos 0,5. 0,3 más 0,2 quedó en 0,5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el promedio entre ese valor y el valor siguiente, ¿no? Entonces, el valor es 2, el siguiente valor es 4, no es 3, porque ese 3 está con un 0, no está diciendo nada. Lo que tengo que hacer es tomar el promedio. Esto lo voy a dividir por 2, y esto es 3. ¿No? Y esta es la mediana de la distribución, ¿no? Mediana, que es una medida más robusta a valores atípicos, ya sabemos cómo funciona. Vemos que la media y la mediana están bastante cercanas, lo cual hace que parezca ser una distribución bastante simétrica. Y en la moda es el valor más frecuente, ¿no? Entonces me vengo acá, busco cuál es el valor más frecuente y es el 4, ¿no? Entonces la moda de esta variable es 4 directamente. El tercer cuartil, no, ya sabemos, tenemos que superar esa frecuencia relativa, ¿no? El tercer cuartil. ¿Se acuerdan cuánto teníamos que acumular para llegar al tercer cuartil? 0,75. Exacto, 0,75. Entonces, si yo acá, perdón, lo voy a hacer con la herramienta de texto porque con el mouse va a ser peor. Si yo acá voy acumulando 0,5, bueno, acá por supuesto que no se mantiene igual, no estoy acumulando nada. Y acá paso a 0,9, ¿no? Y esto me queda en 1. Entonces el tercer cuartil, ¿cuál vendría a ser? Tiene que ser el valor 4, que ahí es donde empiezo a superar esa frecuencia relativa que necesitaba, ¿no? Entonces, nada, coincidentemente, el tercer cuartil es 4. Y ya que estamos, no sé si lo puse acá, pero el cuarto quintil, ¿qué vendría a ser? ¿Cuánto tengo que acumular en el cuarto quintil?
80. 80. ¿Y eso en qué 0,8. valor sucede? Acá. En el 4. En el En 4. El 4. Claro, en el 4 también, o sea, coincide, ¿no? También el tercer quintil también coincide. Nadie dice que estas medidas no puedan ser coincidentes, ¿no? Cuando uno trabaje con variables continuas, con base de datos muy grandes, es muy raro que estas medidas coincidan, pero sobre todo en una variable discreta es recontra posible que esto sea así. Eh, o mismo con una discreta que tiene muchos valores posibles. También es muy raro que coincida. Pero nada implica que esto no pueda coincidir. Eh, ¿Qué más? No sé, también podríamos hablar, no sé, del percentil 85, y ese también es el 4. No le paso a superar el 85% en el valor 4. Entonces, nada implica que estas medidas no puedan coincidir. Tranquilamente pueden coincidir. ¿Sí había una pregunta? Sí, poner el noveno decil, que es el 90%, habría que ser el promedio. Claro, si yo quiero el noveno decil, que es lo mismo que el percentil 90, yo lo que tendría que hacer es 4 más 5 dividido 2, ¿no? Porque 5 es el valor siguiente. Profe, ¿Sí? una pregunta. Si yo en este caso hubiese tenido en el 2,0, en el 3,0 y en el 4,0, Ujú. ¿la mediana puede ser 0? Si en el 2 y el 4 tenés 0, ¿a dónde fue a Sí, parar esa frecuencia relativa? Es la primera pregunta, ¿no? claro. Eh, o sea, en algún lugar se tiene que estar acumulando, porque si no solamente me figura un 0,3 y un 0,1. La mediana sí puede ser 0. Imagínate que no sé, que esto Listo. en vez de ser así es, no sé, hago acá una tabla auxiliar, ¿eh? Esto es simplemente para responder la pregunta. Con la frecuencia relativa, y no sé, y acá hacemos así. 0, 1, 3, no. Y acá tengo que acumulo un 0,6 de probabilidad, acá no acumulo nada, acá no acumulo nada, y acá acumulo 0,4. Y la mediana es esta, acá es donde paso a superar el 50%. No sé, si querés también podemos tener variables negativas, ¿no? Porque no podríamos tener algo así. Acá es 0,4 y acá le ponemos 0,1 y 0,1. ¿Y dónde pasamos el 50%? En el 0. Y de hecho la mediana también tranquilamente puede ser 5, 6. La mediana también puede ser negativa. Negativa, claro. O sea, acá mi mediana es -1. Por supuesto que no sé si estoy hablando de cantidad de siniestros, es imposible que alguien tenga menos un siniestro, ¿no? O sea, vos podés tener 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ese va a ir por los números enteros positivos, bueno, incluyendo el 0, ¿no? Pero digo, uno no puede tener ni 1,5 siniestros, ni... Bueno, o sea, la mediana o la media sí pueden tener decimales, pero digo, en definitiva, eh, el dominio de la variable va a ser quien me condicione los valores posibles. Distinto es el caso, ponerle de la varianza, que ahí pasa, sí o sí negativo. El momento absoluto de orden 2 es, ya saben, agarramos cada x y la vamos elevando al cuadrado y la vamos multiplicando por su frecuencia relativa, no los quiero aburrir con esto. El momento centrado de orden 2, lo que tenemos que hacer es ir restando, ¿no?, la media y elevarla al cuadrado y multiplicar por la frecuencia relativa. Eso obviamente lo acumulamos y lo dividimos, ¿no?, por el total de observaciones. -1, pero en definitiva igual me parece que esta parte de acá, como ya le habrán dado duro y parejo, en definitiva, ¿con qué cosas tengo que tener cuidado? A ver, si el momento absoluto de orden me daba, que esto en realidad no me gusta del todo mencionarlo en la parte de estadística descriptiva porque empieza a hacer mezcolanza, pero, o sea, digamos, la media de x elevado al cuadrado es esto. Eso no me puede dar negativo y el momento centrado de orden 2 no me puede dar negativo, ¿no? En realidad esto fue más una excusa como para que ustedes estén atentos que la varianza y el momento centrado de orden 2 acuérdense que es lo mismo. El momento absoluto de orden 1 es lo mismo que la media, ¿no? Y bueno, y el coeficiente de variación es el desvío dividido la media, ¿no? O sea, tengo que hacer la raíz cuadrada de este y dividirlo por este. Vamos a meter la raíz cuadrada de 2,16 dividido 2,8. ¿Qué más podríamos hacer acá? Bueno, lo que a ustedes se les ocurra, buscar distintos cuantiles, fue lo que hicimos.
Podrían ser kurtosis, asimetría, buscar el rango intercuartil. ¿Qué más vimos? Podrían comparar, no sé, inclusive podrían hacer un análisis por tramos. Eso, digo, en estadística descriptiva las herramientas son infinitas. Manténganse con las que vimos en clase, que eso les va a dar, o sea, claramente tienen un montón para hablar con las que vimos en clase. Pero acuérdense, no sé, a ver, ¿qué cosas tengo que tener cuidado acá? Que esto de acá no es una probabilidad, las frecuencias relativas. Yo me dieron datos, yo los asumí. A ver, esto no es la probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Qué es la probabilidad? O sea, digo, no sé, si esto es número de siniestro, ¿qué es la probabilidad de que haya un siniestro? Que cuando asegure a alguien esa persona vaya a tener un siniestro. Esto de acá es la distribución al interior de una muestra, ¿no? O sea, valdría si alguien me dice la variable aleatoria, que es seleccionar una observación de adentro de este grupo de observaciones, seleccionar aleatoriamente una observación de adentro de este grupo de observaciones, esa, ¿cuál es el valor de X que va a tener esa observación? ¿Ok? Si esa es mi variable aleatoria X, bueno, está bien, puedo interpretar esto como una probabilidad, porque casos exitosos sobre casos posibles, pero esto de acá es estadística descriptiva. Nadie está definiendo ninguna variable aleatoria. Nadie me está diciendo voy a seleccionar aleatoriamente en este grupo. Nada. Y tampoco estamos estimando nada ni nada. ¿Qué sigue? Esto de acá debería ser ya variables aleatorias. Y vamos a resolver dos ejercicios distintos acá. ¿Ok? Vamos a hacer una continua, que supongo que es donde más inseguridades hay. Primero, ¿qué cosas tenemos que saber? Bueno, a ver, que la función de densidad es realmente una función de densidad. Esto ya me lo respondieron ustedes hace un rato. ¿Qué tengo que garantizar yo para que esto sea una función de densidad? Primero tengo que garantizar la ley de no negatividad. A ver, se cumple la ley de no negatividad. Vemos que tengo una constante positiva multiplicando a mi variable x elevada al cubo, ¿no? ¿Y x qué valores adopta? Adopta valores estrictamente positivos. Entonces, yo elevo un número positivo al cubo, eso es positivo. Y si multiplico una constante positiva por un número positivo, ¿eso es positivo? Sí. Entonces, bueno, en realidad no negativo, ¿no? Porque esto incluye el cero. Si somos estrictos, tenemos que comentar eso también. Pero en definitiva, ¿cumplimos la ley de no negatividad? Sí. Esta función de densidad puede adoptar únicamente valores positivos y el cero. O sea, no puede adoptar valores negativos. Alternativamente, ¿cumplimos la ley de cierre? Bueno, esto acá lo debería haber resuelto en el PDF porque si no, vamos a ver. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar. A ver, ¿cómo vemos? Yo pensaba que lo había desarrollado. ¿Cómo vemos que se cumple la ley de cierre, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es integrar en todo el dominio la función de densidad, ¿no? Voy a poner acá un poco más de espacio para que se vea un punto, con diferencial de x, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para integrar esto? Tenemos que hacer la integral de 4 por x al cubo, ¿no? Yo el 4 lo puedo sacar de la integral, no es una constante. Entonces, sacar el 4 afuera, la integral de x al cubo, diferencial x. Y esta es la integral de x, o sea, sí, con un exponente, pero ya sabemos, o sea, ¿cuál es la integral de esto? X a la cuarta X a sobre la cuarta 4. sobre 4. Exactamente, entonces, acá me va a quedar x elevado a la cuarta dividido 4, ¿no? Y de hecho, este 4 que está dividiendo acá, se me puede simplificar con este 4 que tengo acá, ¿no? Y esto de acá, ¿qué tengo que hacer? Evaluarlo en todo el dominio, ¿no? Entonces, esta variable, lo voy a escribir, ¿ok? Lo voy a redactar. Acá lo que tengo que hacer es evaluar entre 0 y 1 a x a la cuarta. Lo escribo porque la barrita y todo eso me complica. Entonces, ok, ¿cuánto vale esto cuando x vale 1? 1.
1, porque me queda 1 a la cuarta, ¿no? O sea, yo hago 1 por 1, por 1, por 1, es 1. Y cuando x vale 0, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. 0, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que acá ya estamos cumpliendo la ley de cierre. Ponemos ahí de los colores que nos deja el teclado porque no tengo ningún código para hacer un tilde. O sea, con esto de acá ya demostramos que cumplimos las dos leyes necesarias. Si cumplimos las dos leyes necesarias, esto de acá es una función de densidad, x es una variable aleatoria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si un ejercicio dice, o sea, buscame la media de esto, yo necesito demostrar, o sea, no pierdan tiempo en el examen, si un ejercicio dice algo así, no necesitan demostrarlo. Pero si un ejercicio les pide que lo demuestren, bueno, ya sabemos cómo hacerlo. ¿Qué nos pueden pedir también? Nos pueden pedir que, no sé, que encontremos un cuantil cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, busquemos el tercer cuartil de esta variable aleatoria. ¿Qué es lo que necesitamos para encontrar el tercer cuartil? Necesitamos encontrar el punto, ¿no? Hagamos el dibujito de x. Sí, en el eje horizontal tengo x, en el eje vertical tengo su función de densidad. Y esta función tiene esta forma, ¿no? Esto va desde el 1 hasta el 0. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito encontrar? Necesito encontrar el punto, ¿no? Supongamos que está por acá. Le voy a poner xq. Necesito encontrar cuál es el punto de xq donde acumulo un 75% de probabilidad, ¿no? Ese va a ser mi tercer cuartil. Entonces, yo ya tengo la función de distribución, que es la función de distribución que me dice cuánto acumula a izquierda. Lo que necesito es que encontrar en qué punto la función de distribución se iguala a 0,75. ¿No? La función de distribución, ¿qué es? Es x a la cuarta, ¿no? Porque estos cuartos los podemos simplificar. Entonces, necesito despejar el x, que hace que x a la cuarta sea igual a 0,75. Y ese x es este. O sea, aplico la raíz cuarta a 0,75 y ya se me pega. Si me pedían la mediana, en vez de hacer 0,75, lo tenía que igualar a 0,5. Si me pedían el percentil 97, lo igualaba a 0,97. Perdón, Seba, ¿puedes repetir cómo pasaste del 0,75 al 0,93? Claro, o sea, yo lo que tengo es x elevado a la cuarta igual a 0,75. Lo que quiero hacer es despejar x. Entonces, ahí Ah, ok, estamos. ok, ok. Lo que tengo que hacer es, bueno, el despeje, ya lo conocen, ¿no? Voy a aplicar raíz cuarta de un lado y del otro. Sí, 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 sí. Y bueno, y calculadora, ¿no? Esto no lo van a hacer mentalmente. Claro, y pregunta, ¿por Calculadora, qué Excel o lo que sea. ¿Cómo? Sí, porque que cuando lo veíamos en descriptiva, si mal no me equivoco, teníamos que buscar que el tercer cuantil, creo, no me acuerdo, el cuartil sea cuando pasa a 0,75. Sí, Porque eso es tenés una 0,70. diferencia en estadística descriptiva. En estadística descriptiva tenemos que superarlo. Claro, ¿Ok? Pero acá no. O sea, por ejemplo, si esto ok, fuera una discreta, el punto donde acumulo y listo. ¿Ven? genial. Es una diferencia que jamás entendí por qué se hizo. Seba, Sí, pará, pero yo ahí al 0,75 le tengo que hacer la raíz cuarta. claro. Pero si le hago eso, ¿no me da 0,31? Y es medio raro, porque poner si yo hago 0,31 y lo multiplico por sí mismo 4 veces, esto se va a ir haciendo cada vez más chico porque es un número menor. Por lo tanto, yo hago 0,31 por 0,31, esto de acá va a ser algo así como 0,09, ¿no? Y si eso lo Sí. multiplico de vuelta por 0,31, o sea, si quieren chequear este resultado, chequéenlo, pero definitivamente 0,31 no es porque esto se